O sigui que des del teu punt de vista haurien de fer la posada en escena fent un poc el ridícul, no? Bueno, entenem-lo bé, Sí, sí. Tendríamos que, a ver, la puesta en escena para mí requiere de un trabajo previo al día que vamos a salir a escena. No se puede improvisar una puesta en escena. Entonces, entrando en ese primer factor, tengo que tener algo que comunicar. Si una persona, que en el fondo es hablar de mi persona, de mi yo toco por algo y para alguien. Sin eso pierde sentido, y cuando una cosa pierde sentido entras en estados de ansiedad, con lo cual entras en contracturas, ¿no? Eso por un lado. Entonces hay que antes conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro mundo emocional, saber cómo yo puedo autogestionar mi mundo de emociones, pero lo primero es conocer que a mí me crea miedo cierta mirada de cierta persona y cómo yo manejo eso, o cómo manejo el que alguien tosa, porque a lo mejor interpreto que tose porque no le gusta lo que estoy haciendo, o que alguien del público bostece. O sea, muchas veces, o incluso la mala cara de un profesor que está examinando. A lo mejor es porque está enfermo, y si es porque no le gusto, pues será su problema, pero no el mío. Entonces, esta autogestión de emociones, aprenderlo con anterioridad. Y después trabajar la musculatura. Por supuesto, la técnica tiene que estar, pero la técnica tiene tanta importancia como todo esto que estamos comentando. I, per exemple, fer un treball mental, com fer visualitzacions abans de fer un concert o de fer una prova, o treballar amb determinades paraules positives per a poder eixir a escena. Tu què penses d'això? A ver, yo pienso dos cosas. Hago una diferencia. Las visualizaciones para mí son positivas. Quiero decir que hacer visualizaciones, aprendiéndolas a hacer, una visualización no se consigue el primer día, pero claro, para hacer una visualización de mí mismo, tengo que conocer mi cuerpo, porque si no estoy visualizando otra cosa, no mi propio cuerpo. Y a veces rechazamos partes de nuestro propio cuerpo, por eso hay que trabajar el cuerpo y la imagen corporal. Entonces, la visualización nos va a ir aproximando y dándonos seguridad para el día que salgamos a escena. Yo creo que la visualización bien hecha es una de las cosas mejores que existen para una buena puesta en escena. Ahora, lo de las frases positivas, ahí yo encuentro un hándicap. Las frases positivas pueden ser autoengaños, con lo cual crean mayor ansiedad. O sea, decirse a uno mismo, yo puedo con esto, cuando por otro lado estamos diciéndonos, no me sé la partitura, o no consigo el tono, o el aire se me va, a la vez que me digo que yo puedo con esto, estamos entrando en crear contracciones que pueden llevarnos a una distonía. Muchas de las que yo conozco se han creado justo por eso, porque les han dicho, tienes que decirte cosas positivas. Y bueno, ellos se han dicho cosas. Digo ellos porque estoy pensando en hombres, ¿no? En este momento que he tenido para trabajar. Entonces se han dicho cosas muy positivas, yo soy estupendo, yo puedo con esto, cuando estaban convencidos personalmente que eran un desastre, que no podían, que era el peor día de su vida. Entonces, salir así a escena, por muchas frases positivas, lo que hace es crear una contracción, y esa contracción posiblemente toques bien ese día, pero a la larga te va a llevar a una situación de distonía, seguro. És que sé que al Conservatori de Múnich, a l'assignatura de Mental Training, sí que feien aquest tipus d'entrenament. d'entrenament. Sí, jo conec la tècnica,
Però jo penso que dintre del conservatori feien més coses. No únicament era això, sinó que era al llarg de tota la formació anaven creant una bona autoestima en les persones. Sí, Eh, probablemente. claro, si las frases positivas nos las decimos cuando el proceso del trabajo personal ha sido continuo, evolutivo y cercano, lo más cercano a nuestra propia realidad, eso es bueno. Pero decirte aquello que en lo que tú estás convencido que no es real, no. Entonces, claro que lo hacen y en muchos centros, pues por ejemplo, de teatro, antes de la escena se hace y tal, siempre y cuando sea verdad y tú hayas tenido una mejora de tu capacidad personal progresiva. Pero así dicho directamente, no, no, yo no lo comparto. Creo que tiene que ser un trabajo más íntegro, más de los distintos factores de la persona. Y muchas veces yo en pocos sitios he encontrado que trabajan en el mundo de las emociones. Efectivament. Això volia comentar-te, que molts especialistes no tracten les emocions quan fem un curs de por, d'ansietat escènica. I és una gran contradicció, perquè la por és una emoció. Y es curioso Claro. que siendo el miedo una emoción, en las metodologías no se trabaja el miedo y las emociones. Es una gran contradicción. Y yo creo que eso está imbuido, bueno, de ciertas líneas de psicología. Entonces, para mí es fundamental trabajar las emociones, porque el miedo es algo positivo. Sin miedo estaríamos cayendo en peligros constantes. El miedo es algo que se aprende. O sea, el miedo no nacemos con miedo. Es algo que se aprende socialmente, a tener miedo a aquello que nos va a destruir. Con lo cual, si mi miedo me paraliza, ese miedo ha enfermado y es que he sido mal educado en mis emociones. Muchas veces, una de las emociones que yo más me encuentro en el mundo de los músicos que aparece y que es un conflicto y que agrava el miedo, es la culpa. Es cuando una persona cuando interpreta y no toca como cree que debe de tocar o como le dicen otros que tienen que tocar, lo que aparece es culpa. Con lo cual la culpa ya directamente va a crear una dificultad y un miedo. Entonces hay que trabajar la culpa, porque la culpa nos la hemos creado. O sea, una cosa es la responsabilidad que tenemos ante nuestras decisiones y otra cosa es sentirnos culpables. Entonces, eso es una de las cosas que yo creo fundamentales trabajar. Todo el mundo de las emociones, por ejemplo, la emoción que nos provoca el otro. Muchísimas veces los músicos tocáis en grupo y tocáis corresponsablemente con otros. Y entonces el tener una situación de agresividad con un compañero porque te está haciendo perder el ritmo o el tono o tal, va a crear una gran dificultad. Con lo cual hay que aprender a trabajar corresponsablemente y eso conlleva emociones. Entonces, claro, una cosa es la puesta en escena de uno solo, cuando tocas un solo, otra cosa es la puesta en escena en grupo y hay diversos trabajos y hay que trabajarlo y entonces las emociones para mí son claves. Yo creo que el músico y ahí que me gusta comentar que a veces se ha sustituido con la solución, o sea, la solución a tener las emociones no adecuadas, se ha sustituido con medicamentos. Y se vive con cierta incluso normalidad. Yo me tomo tal producto y salgo a escena y estoy estupendo.
Eso a la larga, no entro si hay adicciones o no, pero a la larga produce una distonía muscular, porque estás haciendo que no seas tú el que regules tus musculaturas y eso a la larga produce pues, gran deterioro. Moltíssimes gràcies, Isabel. De res, ha sigut un plaer. I espero que us agrade la entrevista que hem fet amb Isabel Leal i ja ens veurem per el canal de YouTube. Adeu, bona vesprada. Bona vesprada.